¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Y miren, vengo a presentarles a la hermosísima muñeca Anita. Está preciosa, preciosa, amigas. Espero que a ustedes les guste tanto como a mí. La verdad es que quedó bellísima Anita. Cada uno de los detalles están hermosos, así es que espero que a ustedes les guste tanto como a mí. Fíjense que no encontraba, no me decidía de qué color hacerle el pelito y pues me quise arriesgar ahora a hacerlo de este color, es color canela. Y me gustó muchísimo el resultado. Habíamos hecho muñequitas con el pelo de color café. También hemos hecho muñequitas con el pelo color kaki. Por ahí hicimos una muñeca hermosa. Ojalá vayan a verla, está bien bonita, se llama muñeca Sofía. Sofía tiene un sombrerito, pero tiene su pelo de color rosa que también se le ve hermoso. Entonces dije, bueno, quisiera hacer algo distinto y bueno, se me ocurrió hacerlo con este color canela y la verdad el resultado me encantó. Espero que les guste a ustedes también. Me gustó mucho también el tamaño del pelito. Habíamos hecho muñecas, la mayoría de pelo más largo. Ella tiene sus coletitas más cortitas y también eso me gustó muchísimo. Ese cambio me gustó mucho. Espero que les guste a ustedes también y que se animen a realizarla junto conmigo. Estoy enamorada de mi muñeca Anita. Muy bien, como siempre quiero pedirles de favor que se suscriban al canal, den like y activen la campanita de notificaciones, que compartan y comenten por favor. Sus comentarios son bienvenidos, siempre los respondo. También les pido que vayan a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. Allí podremos estar en un contacto más directo y podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados. Muy bien. Pero den like ahorita, amigos. No les cuesta nada. En lo que estoy hablando, ¡pum! Ponen su dedito en la manita que da hacia arriba y listo. Con eso me ayudan mucho para que YouTube mueva mis canales y cada día seamos más y más. Así es que no sean así. Ayúdenme dando un like. Muy bien. Miren, quiero hacer dos aclaraciones. Una, sigue la duda de cómo entrar a la cajita de descripción. Es importante... se los he dicho varias ocasiones, es importante aprender a entrar a esa cajita porque cada vez más y más los creadores de contenido de YouTube utilizamos esas herramientas que YouTube nos presenta. Porque si no a veces serían videos larguísimos y pues no se trata de eso, sino se trata de agilizar lo más posible lo que les presentamos aquí. Para ir a la cajita de descripciones, simplemente tocan el título del video y automáticamente les va a mandar a la cajita de descripciones. Eso es todo. A veces la información es un poquito extensa. Van a ver ahí una palabra que dice más. Tocan esa palabra y les va a desplegar todo el contenido que les presentamos en la cajita de descripciones. Por ejemplo, si ustedes están viendo un canal de recetas de cocina, por ejemplo, muchas veces... las personas les dicen todo el procedimiento de cómo realizarlo, pero los ingredientes están en la cajita de descripción. Muy bien. Por ejemplo, nosotros les decimos que para ver otros videos vayan a la cajita de descripción donde está el link para que vayan a otros videos que quizás son importantes para las labores que hacemos. Está bien aprender, amigas, está bien aprender cosas nuevas, entonces les dejo esa información. Muy bien. Igualmente las que ven a lo mejor letras que corresponden a los subtítulos de los videos, me reclaman en varias ocasiones que pues que esas letras no les permiten ver cómo estoy tejiendo. Eso significa que ustedes tienen activadas los subtítulos en su dispositivo. Lo que tienen que hacer es ir hacia la parte, tocan la parte donde está el video, tocan con su dedito donde están viendo la imagen y se abren varios iconos. Entre ellos, en la parte superior derecha van a ver dos letras C encerradas en un cuadrito. Lo único que tienen que hacer es tocar esas letras C y los subtítulos quedarán desactivados automáticamente.
perdón, los subtítulos son importantes porque hay personas que quizás no pueden escuchar o quizás están, no sé, en otros idiomas. Pueden dar a los subtítulos, les despliega a las personas que no pueden escuchar lo que yo estoy diciendo. También pueden en muchas ocasiones desplegarlo en otros idiomas y esas personas se ayudan para poder hacer las labores que aquí les presentamos. Quería dar esas dos aclaraciones para que pues no haya lugar a dudas. Muy bien, pues vamos sin más ni más con los materiales que vamos a necesitar para realizar a nuestra bella muñeca Anita. Miren, amigas, para realizar a la bella y hermosa Anita vamos a requerir material, bueno, hilaza de color carne. Miren, en su totalidad la realicé en material de marca Sinfonía. Claro que ustedes pueden realizarla en los materiales que ustedes decidan. Muy bien, y utilicé este que es, miren, color carne. Con este realicé la cabecita, el cuerpo, amigas. Miren, parte de las piernas y los bracitos. Muy bien. También vamos a necesitar, claro que aquí ustedes pueden utilizar los colores que ustedes quieran. A mí me encantó desde hace tiempo, quería utilizarlo. De hecho, lo utilicé en el vestido de la princesa Cenicienta. Me gustó muchísimo, muchísimo el tono. Espero que a ustedes también les guste, pero pueden usar las combinaciones que a ustedes más les guste. Este es color orquídea, también de la marca Sinfonía. Antes de continuar, quiero aclarar que Sinfonía nos pide trabajar con un crochet de 3 milímetros. Espero que aquí se alcance a apreciar. Pero bueno, yo lo trabajo con crochet de 2.5 para que quede un poquito más cerradito y evitemos que se vea el relleno de nuestras labores. Muy bien, vamos a necesitar también, con ese azul hice los moñitos de la cabeza, los detalles de la blusita, todo el vestido, bueno, parte del vestido y los zapatitos. Con ese, para eso utilicé ese color azul. Vamos a necesitar también color blanco. Aquí lo tienen, vean, color blanco. Con este vamos a realizar la blusa de la muñequita, los calcetines y la ropita interior. Miren, y bueno, y este detalle acá que tiene nuestra muñequita en el vestidito. Muy bien, vamos a requerir también hilaza de color canela. Miren, color canela, que es con la que le hice el cabello. Ustedes pueden hacer el cabello del color que a ustedes más les guste. Y vamos a necesitar un poquitito de color azul rey para hacer este detalle que lleva en el vestido. La verdad me gustó muchísimo hacer ese detalle. Es muy simple, pero se ve hermoso para mi gusto, a pesar de que pues son crucecitas y algunas líneas. Y un poquitito de color negro. Si quieren utilizar, no sé, hilo con el que bordan, también pueden hacerlo. La hilaza de la marca Sinfonía consta de 6 hebras. Yo lo dividí en 3 hebras para que no quedara tan gruesas las cejas y las pestañitas. Para eso utilicé este que es el color negro. Muy bien, en cuanto a hilazas, eso es todo. No vamos a necesitar hilazas de otros colores, eso es todo. Vamos a necesitar para articular el cuerpo alambre galvanizado de un grosor mediano. Muy bien. Si no quieren articular la muñequita, sí van a tener que poner un soporte en el cuello. Ese soporte que van a poner tiene que abarcar la mayor parte de la cabeza y la mayor parte del cuerpo para que la cabecita quede firme. El cuello es muy delgado, así es que yo les sugiero utilizar, pues yo diría que un palito de madera. Es que yo he articulado el cuellito con barra de silicón, pero la verdad no me gusta porque queda como flexible y a mí no me gusta.
Eso ya es a gusto de cada quien. Pueden ponerle una barra de silicón, pero en lo personal no me gusta del todo. Pueden poner incluso un bolígrafo, le quitan la tinta, esta tinta de acá, quedaría ya solo como palito. También con pueden articular y casi quedaría de la medida. Sí, yo creo que quedaría de la medida que necesitamos. O un palito de madera, algo rígido, si es que no la quieren articular, pero si ese soporte es forzoso, pero si la van a articular van a necesitar alambre galvanizado de grosor medio, van a necesitar cinta. Amiga, se me acabó mi cinta, no la tengo a la mano, pero bueno, es cinta transparente. En los videos van a ver el tipo de cinta que necesitamos, es cinta gruesa o cinta canela o ay, perdón. Bueno, van a necesitar también pinzas para poder manipular el alambre. Vamos a hacer algunos dobleces en las puntas para mayor seguridad de quien manipule a nuestra muñequita. Entonces van a necesitar, aparte el alambre, la cinta y las pinzas. Esto es para articular a nuestra muñequita. Yo sugiero que las articulen, pero si de alguna manera les da inseguridad, pues solo articulan el cuello. Eso es indispensable. Muy bien, vamos a requerir relleno sintético para rellenar todo el cuerpo de la muñequita. Vamos a requerir tijeras, marcador de puntos, nuestro crochet, en mi caso 2.5, dependiendo del grosor del material con que vayan a trabajar, aguja lanera, ojitos de seguridad. Miren, estos son de 10 milímetros, también de 12 milímetros pueden utilizarse, le verían muy bonitos, también de 12 milímetros. Vamos a necesitar también perlas plásticas. Yo compré estas, miren, están bien bonitas. Pero si no, pueden ustedes comprar de los que se cosen. Si estas muñequitas son para niñas muy pequeñitas, yo sugiero no utilizar las perlas plásticas porque a veces los niños les da por morder. Y pues no queremos un accidente, que una niña muy pequeña le vaya a arrancar esta pieza y se la vaya a llevar a la boca, se la puede pasar. Eso es peligroso. Entonces las perlas plásticas, si es para niñas muy pequeñas, mejor no las utilicen. Pueden usar perlitas de las que se cosen o utilizar su imaginación y poner aquí algún detalle, unos puntitos tejidos, igual aquí en la orilla de la florecita. Para mí se ven hermosas las perlas plásticas, por eso me gusta utilizarlas, amigas. Vamos a usar también un par de botones para los zapatitos de la muñequita. Miren, estos que yo usé son de un centímetro, perdón. Ustedes pueden usar del tamaño que ustedes decidan. Y vamos a requerir un poco de rubor, que es con el que vamos a vamos a poner las chapitas en la carita de nuestra muñequita para darle color. Es siempre importante. La verdad es que sí cambia mucho si la dejan sin rubor o con rubor. Muy bien. Y también vamos a requerir un poquito de silicón, ya sea frío o caliente, con el que ustedes estén acostumbradas a trabajar. Eso no es indispensable porque pues por ejemplo las florecitas del pelo yo se las pegué, pero si ustedes quieren cosérselas no hay ningún problema, las pueden ustedes entonces omitirían el silicón. Muy bien, pues esos son todos los materiales que vamos a necesitar. Creo que no se me olvida nada. Si algo se me olvidó, amigas, no sé si les dije que los ojitos de seguridad aquí tienen que ser a fuerza, también con su seguro, Bueno, si algo se me olvidó, en el transcurso de los tutoriales vamos a estar, ahí va a surgir si algo me hizo falta, pero creo que todo está completo. Así es que vayan por favor alistando materiales, que vamos a empezar muy pronto con la realización de la hermosísima muñeca Anita. Espero que les haya gustado tanto como a mí y nos vemos muy pronto para comenzar a realizarla. Cuídense mucho
Y bye, bye.